Continuar, ¿sabían ustedes que el manejo inadecuado de las heridas en el ambiente prehospitalario puede incrementar la mortalidad incluso entre un 15 o un 20% en relación a las infecciones e inclusive puede llegar hasta un 90% en el caso de que no se controle adecuadamente una hemorragia? Mi nombre es Yurani Rodríguez y hoy vamos a hablar de manejo de heridas en ambientes austeros. La ruta de contenido que quiero plantear a lo largo de esta charla abarca datos generales, epidemiología, definiciones y clasificación, abordaje inicial, control de la hemorragia, lavado de la herida, cuerpos extraños, control del dolor, antibióticos y finalmente unos tips para el transporte. Hay un hito y hay algo que marca un desarrollo diferencial en cuanto al manejo de las heridas en ambientes austeros y fueron las guerras de Afganistán e Irak. Estas guerras permitieron el desarrollo y un cambio increíble en el paradigma en cuanto a cómo en cuanto a cómo en ese momento se manejaban las heridas y permitió un incremento significativo en la supervivencia de algunas víctimas. A nivel nacional, de forma más cercana e íntima, nosotros también tenemos un conflicto armado interno en Colombia. Este conflicto armado interno ha provocado heridas profundas en la historia colectiva y en la memoria colectiva de mi país, que también ha permitido generar diferentes lecciones aprendidas que tanto enfermeros como médicos de combate han perfeccionado a lo largo del tiempo. Quisiera aprovechar este espacio para hacer una breve recordatorio o un breve momento a aquellas personas que fueron víctimas de las minas antipersona. Colombia es el segundo país con mayor número de víctimas de estos dispositivos después de Afganistán. A lo largo de estos 60 años de conflicto hay aproximadamente 1.080 víctimas de minas antipersonas y de estas 1.080 víctimas, aproximadamente 8.857 colombianos han perdido una extremidad. Si bien estas cifras vienen en disminución, hubo un periodo muy grave de la historia entre 1996 y 2005 en donde al menos una persona cada día, tanto civil como militar, caía dentro de uno de estos dispositivos. Sin embargo, no solamente se limita el manejo de heridas al conflicto militar o a la parte de guerras. La Escuela Nacional de Liderazgo al Aire Libre, entre 1998 al 2002, hizo un estudio en donde se recopilaron 1.940 accidentes. De estos, aproximadamente el 31% fueron lesiones en tejidos blandos. En relación a urgencias, aproximadamente 12 millones de visitas anuales a nivel de Estados Unidos se producen por heridas traumáticas y de estas 14.8% están relacionadas con laceraciones. E igualmente, no solamente en urgencias, también hay estudios acerca de la cantidad de heridas o de las necesidades que se producen en evacuaciones en entornos naturales, háblese de montañas, ríos, riscos e incluso ambientes marinos, en donde el 4% de las solicitudes de evacuación de estos entornos se producen por heridas infectadas, el 3.7% por quemaduras y el 2.7% por la presencia de ampollas. Es importante hablar de algunas definiciones y la primera es que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano y tiene funciones vitales que incluyen la protección, el mantenimiento de la temperatura y la humedad. Las heridas se definen como la interrupción de la estructura y la función de la arquitectura de la piel y los tejidos blandos. Y en el proceso de curación o reparación tenemos una serie coordinada de fases que tienen células determinadas, predecibles y necesidad de microambientes específicos para que cada una de estas fases se lleve de forma adecuada hacia un feliz término de curación. Sin embargo, muchos factores pueden interrumpir este proceso de curación y si bien antes se consideraba que una herida seca podría tener mejores niveles de curación, vamos a ver a lo largo de esta charla que un poco también de este paradigma ha cambiado y es que hoy en día una herida limpia y húmeda va a tener un mejor desenlace. En cuanto a la clasificación, las heridas se pueden clasificar de muchas formas, entre ellas también las podemos clasificar de acuerdo a sus características y a los mecanismos en que se producen. Las abrasiones generalmente se producen son unas erosiones de la piel que se producen por un mecanismo de fricción contra una superficie. Pueden ser superficiales o profundas, ampliamente extensas o reducidas como en el caso de la imagen. Muchas veces pueden limitarse a sitios de extensión como las rodillas o los codos, pero pueden estar en cualquier parte de la piel. También tenemos las laceraciones, que por definición son rupturas de la integridad de la piel, que pueden ser por diferentes mecanismos, pueden ser cortantes, contundentes o cortocontundentes. Estas tienden a ser mucho más graves que las abrasiones, requieren muchos más manejos, normalmente pueden tener profundidades variables y tejidos de granulación que nos hablan de del ciclo de vida de esta herida.
También podemos encontrar quemaduras cuyo mecanismo pueden ser tanto por lesiones químicas o térmicas. Sin embargo, a lo largo de esta charla no lo vamos a tocar mucho porque el día de mañana se abarcará un poco más este tema de quemaduras. Pero más allá de cómo las clasifiquemos en cuanto al mecanismo o a la profundidad, hay una clasificación que nos sirve mucho más para el manejo. Entonces, las heridas limpias son aquellas heridas simples, por ejemplo, las que se producen por el corte de un cuchillo, y que se encuentran en áreas con un bajo recuento bacteriano. Estas heridas, para ser clasificadas como limpias, deben ser tratadas al poco tiempo de producirse. Una segunda clasificación son las heridas sucias, en las que se producen, pueden ser heridas simples o complejas con áreas en donde hay un alto recuento bacteriano, puede ser, por ejemplo, las axilas o las ingles, pero aquí también incluimos los pies y las manos, o aquellas heridas limpias que fueron tratadas de forma tardía, considerando tardía un tiempo mayor a 6 horas. Finalmente, la definición más importante son las heridas contaminadas. Estas heridas contaminadas son heridas que están impregnadas principalmente de residuos orgánicos, hablamos de tierra, ramas e incluso materia fecal, o aquellas heridas que ya presentan signos de infección independientemente del tiempo que lleven de evolución. Ahora, ¿cómo vamos a abordar estas heridas? ¿Cuál es el manejo inicial que tenemos que tener con estos pacientes? Entonces, lo primero, y ante cualquier evento, siempre tenemos que tener seguridad en la escena. El primer respondiente, la persona que va a atender al paciente o a la persona que presente la herida, debe asegurarse que es seguro para él mismo atenderlo. Lo segundo, y es importante saber cuál es el mecanismo de lesión de la herida. Esto nos va a dar una idea sobre la magnitud y sobre los implementos o cosas que vamos a necesitar. Asimismo, la edad es otro de los factores fundamentales, puesto que nos va a dar también idea de tanto los implementos como de cómo la persona va a responder a la herida. Y por último, vamos a ver 4 factores importantes que tenemos que tener en cuenta. El primero es el riesgo de contaminación en cuerpo extraño. El segundo, la presencia o sospecha de lesión nervioso-vascular. El tercero, y este es muy importante, el retiro de objetos compresibles, es decir, por ejemplo, si hay chaquetas apretadas, manillas, pulseras, anillos o cualquier otro objeto que pueda restringir la circulación o aumentar el edema en forma proximal o distal de la herida. Y finalmente, una parte que si bien no es fundamental hacerlo en el momento primario de la atención, sí debemos tener en cuenta hacia el final o hacia todo el proceso de curación de la herida, es el estado de vacunación, teniendo en cuenta la vacuna del tétanos y las vacunas o los estados de inmunización de la rabia, sobre todo pues, en relación en heridas por mordeduras de animales, y la presencia de comorbilidades que puedan dificultar la curación de la herida. Hablando aquí, por ejemplo, de la presencia de diabetes como enfermedad asociada o trastornos de la coagulación. El pilar fundamental para el control o para el manejo de cualquier herida va a ser el control de la hemorragia. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Y es que esto, como les decía, a través de las guerras y sobre todo la guerra de Afganistán-Irán ha cambiado el paradigma. Lo primero es que un estudio que hizo Mugen en 1970 demostró que el 7.4% de todas las muertes que se produjeron en las guerras de Vietnam eran producto de hemorragias en extremidades no controladas. Para este momento estaba prohibido el uso de torniquetes porque se consideraba que hacía que la persona perdiera la extremidad. Y entonces aproximadamente 3 de cada 12 casos de heridas de muerte se producían por hemorragias en extremidades. Se hizo un análisis de esto y hacia el 2005-2008 se cambió el paradigma y se empezaron a usar torniquetes, ya como parte fundamental en el control de la hemorragia. Y Strich en 2011 hizo el mismo estudio que se hizo en 1970, encontrando que se redujo en un 67% en las guerras de Afganistán las muertes por hemorragias. A partir de ahí se usa como pilar fundamental, incrementa la evidencia en el uso de los torniquetes y asimismo se extrapola el uso de los torniquetes del área civil, del área militar, hacia el área civil, sobre todo en la relación de fracturas, y hacia el área silvestre en la relación con los ataques por animales. Entonces, ¿cómo vamos a controlar la hemorragia? Primero, tenemos que definir qué tipo de hemorragia tenemos. Entonces, tenemos un sangrado que puede estar en cabeza, cuello, tronco, que por definición son sitios no compresibles. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un empaquetamiento con presión directa. Ya vamos a hablar mucho más a detalle de cómo se va a hacer esto, pero con un nivel de evidencia 1B. Adicionalmente, podemos usar agentes hemostáticos con el mismo nivel de evidencia. Sin embargo, en la mayoría de guías y de reportes de casos de agencias tácticas y de grupos de combate, no les gusta tanto el uso de agentes hemostáticos por el hecho de que muchos vienen en polvos que en estos ambientes austeros por el viento pueden llegar a caer en los ojos o en otras partes del cuerpo produciendo riesgos dependiendo de dónde caigan.
Sin embargo, si los queremos usar, están disponibles. En Colombia todavía no tenemos este tipo de polvos hemostáticos, pero sí, por ejemplo, hay gasas impregnadas de agentes hemostáticos, y algunos hablan de que existe un riesgo de embolización. Sin embargo, no es muy claro si es un riesgo que sea realmente aceptable. Adicionalmente, estos agentes hemostáticos, si los vamos a usar después de lavar la herida, deben ser lo primero que se ponga, antes de cualquier otro tipo de gasas, compresas o cualquier otra cosa. ¿Qué otra cosa podemos usar? Podemos usar ácido tranexámico. La gran mayoría de guías habla de que podemos usar un gramo de ácido tranexámico en las primeras 3 horas, e incluso algunas guías, no con una evidencia de calidad fuerte, habla de que se puede usar directamente sobre la herida, tanto impregnando gasas con el componente endovenoso en su forma líquida, o haciendo o triturando las tabletas y dejándolos directamente también sobre la herida. Son cosas que se pueden usar y que pues en estas situaciones austeras podrían llegar a tener una utilidad. Ahora, si el sangrado no está en la cabeza, el cuello o el tronco, está en extremidades, que consideramos un sitio compresible, es donde vamos a tener el uso de evidencia de torniquetes con un nivel de evidencia 1A. Después del uso de torniquetes, también el empaquetamiento o presión directa van a presentar pueden ser de gran ayuda, y en sangrados pequeños, en sitios donde de pronto no es fácil empaquetar o donde no hay un trayecto que se pueda empaquetar, se puede usar las infiltraciones con lidocaína asociadas a epinefrina, que a través de mecanismos de vasoconstricción pueden realizar control de la herida y también disminución del sangrado. Aquí una cuña importante, y es que en algún punto se consideró que elevar la extremidad hacia control de la hemorragia. Sin embargo, ya no hay ningún nivel de evidencia e incluso puede dificultar el manejo y el transporte. Entonces ya no se recomienda elevar la extremidad para hacer controles. De primeras, entonces, tenemos la importancia del torniquete, como ustedes ven en la imagen. Lo importante de los torniquetes es que tengan esta zona que es como un molinillo. Algunos son unas varillas, otros son otros sistemas, pero lo importante es que tengan esta zona de compresión para aplicar una presión directa. Los torniquetes los podemos clasificar de 2 formas, de forma provisional o definitiva. ¿Cuándo van a ser provisionales? Cuando yo, por ejemplo, tengo una herida, quiero controlar el sangrado para poder examinar bien la herida, hacer el empaquetamiento. Después puedo retirar el torniquete, liberar la presión del torniquete, dejando siempre el torniquete puesto en caso de requerirlo de nuevo. De forma definitiva, por ejemplo, en las amputaciones traumáticas, porque claramente este control del sangrado no se va a solucionar a menos que el paciente llegue al hospital. Entonces aquí no hay ninguna indicación de retirar el torniquete. Lo ideal es usarlo de forma proximal, generalmente en la ingle o en las axilas, para tener un mayor control de la hemorragia y sobre todo para dejar un espacio en caso de necesitar un segundo torniquete. El ancho mínimo de los torniquetes debe ser de 4 centímetros y se habla tradicionalmente de que hay 2 horas de tiempo del torniquete en donde hay un riesgo mínimo de complicaciones y de pérdida de la extremidad. Sin embargo, algunos estudios muestran que podemos alcanzar hasta 6 horas en donde se ha llegado a hacer salvamento de la extremidad. Por eso es muy importante estas zonas que tienen los torniquetes en donde se puede marcar, y se debe siempre marcar el tiempo en el que se instauró el torniquete. Como les decía, se debe hacer de forma muy proximal en caso de que uno necesite poner un segundo torniquete para lograr el control del sangrado. Y en caso de que necesitemos un segundo torniquete, lo ideal es ponerlo inmediatamente adyacente al primero, sin que se enreden los molinillos entre torniquetes. Ahora, en ambientes austeros, ¿qué tanto podemos usar otras herramientas como cinturones, guantes, trapos, telas? La evidencia es muy limitada, puesto que los cinturones generalmente no tienen la fuerza o la capacidad que tienen estos molinillos para generar presión. ¿Qué pasa con el cinturón? Que eventualmente van a ir perdiendo la fuerza y que no vamos a tener la cantidad de presión directa para lograr la compresión arterial. ¿Cómo sabemos que, por ejemplo, si usamos un cinturón está bien puesto? La idea es que pare por completo los pulsos distales arteriales. Si tenemos todavía pulsos distales presentes, el cinturón o lo que hayamos usado no sirve. La gran mayoría de veces se necesita hacer una fuerza muy alta, que pues, la mayoría de personas no tenemos, para lograr que esto ocurra. Sin embargo, si no tenemos torniquete ni ninguna otra herramienta, cualquier cosa puede servir para salvar la vida de una persona en caso de una hemorragia masiva. Y por último, no hay evidencia del uso de la perfusión intermitente. Antes se hablaba de que una vez se ponía el torniquete podríamos ir soltándolo de a poquitos para mejorar la perfusión. No hay evidencia de hacerlo, no mejora el salvamento de la extremidad y por el contrario sí puede complicar la hemorragia, sobre todo en el caso de amputaciones. ¿Qué podemos hacer sobre todo entonces? Es en el caso de que tengamos un torniquete provisional, es decir, que lo usamos solamente para controlar la hemorragia mientras empaquetamos, ahí sí lo soltamos y si hay hemorragia lo podemos volver a apretar.
En este caso sí podemos hacer esta liberación, pero no en el caso de que queramos un torniquete de forma definitiva y con el objetivo de tener una perfusión intermitente. En cuanto al empaquetamiento, la mayoría de kits trae como este tipo de gasas o mechas que pueden servir para el empaquetamiento. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Sobre todo cuando hay heridas tunelizadas o socavadas, en donde el fondo de la herida evidencia un sangrado profuso que puede ser de difícil control. Es muy importante en el empaquetamiento que llevemos a posición anatómica la extremidad, por ejemplo, sobre todo si se produce en fracturas abiertas o en heridas por armas de fuego o explosiones en donde la persona queda en posiciones diferentes, llevar esa posición anatómica a la extremidad y realizar el empaquetamiento. Se puede realizar con gasas o mechas como las que vimos en la imagen anterior o con estos dispositivos de espuma. Actualmente en Colombia no los tenemos disponibles, pero son jeringas con pequeños comprimidos de espuma que al ingresar dentro de la cavidad se expanden. Muchos de los reportes no gustan tanto porque estas espumas tienden a salirse de la cavidad y las gasas o mechas son más fáciles de introducir. Sin embargo, pues todavía nos queda aprender un poco más acerca del uso de estos. Aquí sí se pueden usar materiales atípicos, por ejemplo, reportes de casos en donde se han usado telas o toallas higiénicas para hacer empaquetamientos. Y siempre recordar al final del empaquetamiento realizar un apósito o un vendaje compresivo. Entonces se pone el apósito y encima el vendaje. Hay algunos vendajes especiales, como el vendaje israelí, que tiene sistemas en donde se producen presiones directas. Ya en un segundo les muestro cómo se usa. En cuanto a los torniquetes, si los usamos para mejorar la visibilidad y lograr un adecuado empaquetamiento, después de realizar el vendaje compresivo es cuando miramos si todavía el paciente necesita el torniquete. Liberamos la presión, si hay sangrado volvemos a ajustar y si no, como les dije anteriormente, mantenemos el torniquete puesto, no lo retiramos de la extremidad en caso de que sea necesario volver a apretarlo. Y finalmente, por ejemplo, si es una fractura, la idea en este momento es estabilizar y entablillar una vez hayamos controlado la hemorragia. Aquí los métodos para estabilizar y entablillar en el ambiente austero son varios, ya depende mucho de la recursividad de la persona. Se pueden usar tablas, se pueden usar trazos, se pueden usar telas, gasas, bueno, ahí sí ya depende de la creatividad del respondiente. A continuación, entonces, vamos a ver un paso a paso. La idea aquí, entonces, vemos una herida que claramente, por más que hagamos presión directa, probablemente no vaya a parar de sangrar. Entonces, procedemos a empaquetar. Esto es una mecha o gasa, como las que vimos en las fotos iniciales. La idea es ir haciendo una presión constante a medida que se introduce la mecha con fuerza dentro de la herida. Claramente esto es doloroso, ya vamos a hablar acerca del control del dolor, pero es muy importante que se haga una presión fuerte y sostenida para controlar la hemorragia. Luego mantenemos la presión, mantenemos el empaquetamiento y vamos introduciendo la gasa. Y cuando finalmente ya no nos cabe más gasa y ya no podemos empaquetar más la herida, hacemos una presión con ambas manos directas sobre la herida entre 5 y 10 minutos. Finalmente ponemos el apósito y empaquetamos la herida. A continuación les quiero mostrar un video de personal militar del ejército colombiano que a través de YouTube ha compartido sus experiencias en el uso de, pues, por ejemplo, vendaje israelí. Entonces este es el vendaje israelí, como ustedes ven en el video, se coloca directamente sobre la herida y tiene un dispositivo que es como esa barra en donde le está introduciendo en este momento la venda. La introduce y en sentido contrario genera una presión directa sobre la herida. Esto es muy importante porque vamos a tener no solamente la presión directa, sino que este tipo de vendajes también traen un apósito, lo que nos ahorra, digamos, el paso de tener que poner apósitos directos y sobre todo pues va a ser mucho más fácil al momento de retirarlo. También tiene otra ventaja y es que cuando ya terminamos de poner el vendaje completo, trae como unos ganchos que nos permiten de forma muy sencilla como anclar el vendaje. Este vendaje israelí ha sido muy usado, por lo que también lo pueden usar personas incluso estando solas y aplicárselos a sí mismos sin necesidad de una segunda persona. En este otro video podemos ver la recursividad, por ejemplo, lo que les dije, se pueden usar otro tipo de materiales para realizar empaquetamiento de la herida. En este caso él usó su camisa, cortó un trazo, un fragmento de la tela, con esta realizó el empaquetamiento, realiza presión directa 5 a 10 minutos, con la misma camisa corta otro fragmento, realiza como si fuera un apósito y finalmente con lo que queda de la camisa el vendaje compresivo. Si ustedes se dan cuenta, la recursividad en este tipo de ambientes es esencial en caso de que no tengamos los elementos necesarios y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en una hemorragia exsanguinante. Otro punto fundamental en el manejo de las heridas es el lavado. Entonces tenemos la pregunta clásica y es ¿con qué vamos a lavar la herida?
Lo principal es, o la mayor recomendación es con solución salina. La razón es que es isotónica y si recuerdan les dije que había unas fases que se veían alteradas y que necesitaban como unos componentes específicos y unos ambientes específicos para que las curaciones sean las más apropiadas. La solución salina es isotónica, lo que no altera el ambiente de la herida y es no citotóxica. Sin embargo, se ha comparado el uso de agua potable sin encontrar evidencia en el incremento de infecciones y también el uso de agua estéril siendo iguales de útiles. Si no hay solución salina, se podría usar agua estéril o agua potable. El único problema es que son hipotónicas y pueden dificultar un poco los cierres primarios. Por último, también se ha hablado del uso de yodo y surfactantes. El problema es que estos son citotóxicos. Si bien se recomiendan en el manejo de lavados quirúrgicos, no se recomiendan en el manejo de lavados de primera intención o los primeros lavados que se hacen en el momento en que se está atendiendo la herida, a menos de que, por ejemplo, sea una mordida por un animal, en donde sí se recomienda el uso de jabones. De resto, la gran mayoría de recomendaciones es hacia el uso de solución salina normal y, sobre todo, evitar el uso de soluciones dextrosadas porque pueden empeorar la condición de la herida. Ahora, ¿con qué dispositivo? Entonces, para hablar del dispositivo, tenemos que, de acuerdo a los dispositivos, vamos a tener una presión de lavado. Una baja presión de lavado es alrededor de los menos de 6 psi y se produce con jeringas de bulbo o cuando se le hace un agujero con una aguja a una bolsa de solución salina. Luego tenemos las presiones altas que van de los 6 a los 15 psi. Estas se producen con catéteres intravenosos de calibres mayores a los 19. La recomendación es que se conecten principalmente estas jeringas de 60 a 70 mililitros o a las jeringas que tengamos disponibles, porque el émbolo de la jeringa nos va a permitir generar esta presión, alcanzar una presión de hasta 15 psi, que es lo recomendable. También podemos tener presiones muy altas que son por encima de los 15 psi. Estos ya se producen con dispositivos mecánicos como los irrigadores de pulso, pero el problema con las presiones muy altas es que han demostrado que incrementan las cargas bacterianas dentro de las heridas, profundizándolas. Y los lavados a baja presión pueden llegar a no ser los más adecuados y dejar algunos residuos orgánicos en la herida. Por lo tanto, lo mejor es usar presiones altas de 6 a 15 psi con estos catéteres. Y ahora la pregunta es ¿cuánto? Bueno, hay varios estudios que han demostrado que por encima de los 10 litros no hay ninguna utilidad en incrementar el volumen del lavado de la herida, pero tampoco por debajo de 1 litro. Entonces la idea es que se haga de 1 a 10 litros el lavado y siendo un rango tan amplio, la recomendación de la mayoría de guías es que definamos el lavado hasta que visiblemente la herida se vea limpia. En este video vemos el resumen de cómo vamos a atender, por ejemplo, una amputación traumática. Él aquí posiciona primero el torniquete, posiciona luego la jeringa con un catéter 19, procede a realizar el lavado hasta que visiblemente ya no tiene contaminación. Esta parte es muy importante porque muchos de los casos en donde las amputaciones se volvieron o se ampliaron y se hicieron más proximales es porque se realizaba el torniquete y luego el empaquetamiento y la presión de la herida. Entonces realizamos el torniquete, el lavado y luego con apósitos abdominales vamos a cubrir la herida. Finalmente, pues esto va a hacer un poco de absorción, va a absorber la humedad y va a mantener la herida un poco húmeda. Y vamos a, por último, completar el proceso posicionando un vendaje compresivo. Esta es la forma en que actualmente se está realizando pues, el manejo de amputaciones y es la que ha demostrado mayor supervivencia de la extremidad. Como les dije, en este caso el torniquete es un torniquete definitivo. No hay indicación de irlo soltando, disminuyendo la presión con el paso del tiempo. Ahora, en relación con el retiro de cuerpos extraños, siempre hay que hacer una inspección visual. Hay veces que los cuerpos extraños son claramente evidentes, otros en donde astillas u otras cosas se nos esconden, por ejemplo, fragmentos de vidrio, objetos metálicos. La decisión de retirarlo no depende del riesgo o beneficio, pero siempre es importante determinar si hay o no un cuerpo extraño en la herida. No se deben hacer exploraciones a ciegas, es decir, no se debe introducir dedos en cavidades sin saber si realmente hay o no cuerpos, puesto que podemos perpetuar la lesión, introducirlo más y hacer más daño. En este caso, el uso de imágenes de forma ya hospitalaria es la indicación. Y como les decía, entonces el riesgo-beneficio para el retiro de cuerpos extraños depende mucho de la situación. Entonces, los materiales vegetales orgánicos son mucho más reactivos y producen reacciones locales en comparación con materiales inorgánicos como el metal, el vidrio, en los cuales realmente el retiro no es una prioridad. Sin embargo, si hay ramas incrustadas, astillas, la idea es que sí lo retiremos porque este material orgánico tiene una alta tasa de infección o los materiales que son químicamente reactivos. También en la presencia de mordeduras, los dientes se deben retirar porque presentan una alta contaminación bacteriana. Cuando el objeto se encuentra en proximidad a un hueso fracturado,
cuando ya es evidente la infección, cuando hay una reacción alérgica, cuando el objeto incrustado tiene una toxicidad elevada, por ejemplo, en la presencia de metales pesados, cuando es un objeto que tiene veneno, por ejemplo, en el caso de las espinas o dientes que pueden estar con veneno, y cuando la localización es intraarticular o intravascular, teniendo la salvedad de que existe el riesgo de que este objeto pueda viajar a través del sistema y pues producir más daños. En cuanto al control del dolor, hay una diferencia que debemos hacer y es el control del dolor sistémico versus el local. No son excluyentes, inicialmente se hacía control sistémico a todos se hacía un control sistémico del dolor para todos y no se tenía tanto en cuenta el control local. Hoy en día también se está intentando hacer una suma de ambos, hacer tanto un control sistémico como local del dolor y adicionar en personas ansiosas o, por ejemplo, en heridas de grandes magnitudes que son catastróficas, un ansiolítico. Todas las guías concuerdan en usar midazolam 1 a 2 miligramos a través de vía endovenosa si se tiene el acceso o de vía intramuscular. Antes se recomendaba para todos el uso de opioides, sin embargo hay dos problemas con esto y es un riesgo importante de hipotensión en un paciente que probablemente va a tener un sangrado que contribuye a esta hipotensión y el riesgo de adicción, sobre todo en la epidemia que pues nosotros no, pero que Estados Unidos se ha enfrentado sobre el mal uso de los opioides. Hoy en día, con el uso de ecógrafos portátiles, se plantea la presencia o la utilidad de bloqueos regionales. Sin embargo, esto está muy limitado por la experiencia y sobre todo que pues claramente no está disponible el ecógrafo portátil en este tipo de ambientes y no en todos los países tenemos ecógrafos portátiles en la atención prehospitalaria, pero tal vez a futuro con la expansión de estas tecnologías sea una posibilidad. ¿Y que viene a futuro? A futuro vienen cosas como el sufentanilo sublingual, que la idea es que no tengas que tener un acceso en una vía ya establecida y no tiene tanto riesgo de hipotensión o adicción, o la ketamina, que ha mostrado un gran control del dolor y que hoy en día se plantea su uso intranasal. Actualmente hay estudios en población pediátrica, pero tiene un problema y es que demora mucho tiempo en empezar su acción, entre 30 a 45 minutos, entonces tal vez no sea la mejor opción, pero es lo que tenemos en este momento. Esta guía, esta revisión sistemática del 2019, miró todos los estudios que hay sobre el control del dolor en el ambiente prehospitalario y decidió hacer una unificación de cuál sería el manejo óptimo a través de escalones. Entonces, en cuanto al dolor leve, tenemos que sacar el dolor que está en la escala análoga por debajo de 4 y recomiendan el uso de paracetamol 1 gramo 15 miligramos por kilo vía oral o el uso de cualquier AINES vía oral siempre y cuando la persona lo tolere. En el caso de dolor moderado, en la escala entre 4 a 6, vamos a usar paracetamol endovenoso, ketorolaco 30 miligramos IV o ahí me quedo mal 60 miligramos intramuscular. Y aquí es donde empieza el uso de los opioides. El uso de morfina, 4 miligramos se recomienda como dosis inicial y titularla 3 miligramos cada 3 a 5 minutos hasta el control del dolor. La morfina en algunas guías lo dejan como nivel moderado, otros lo dejan ya como nivel severo, pero pues podría usarse en cualquiera de los dos casos. Y esta ya deja para el dolor severo, clasificado con una puntuación entre 6 y 10 en la escala subjetiva análoga del dolor, el uso de fentanilo 1 a 2 gramos por kilo endovenoso o ketamina, que les decía es una de las opciones que se está viendo más utilizada actualmente, 0.25 miligramos por kilo endovenoso. El problema de la ketamina es que puede producir algo de agitación, por lo cual la mayoría de las guías recomiendan usarlo con el midazolam y tiene la ventaja de ser muy útil en el caso de los pacientes que tengan hipovolemia o hipotensión en comparación con los opioides que van a perpetuar o empeorar este estado. En cuanto a las laceraciones y abrasiones, que como les dije son heridas que no son tan profundas, son un poco más fáciles de tratar, tenemos que tener en cuenta siempre el lavado de la herida hasta que sea visiblemente limpia y tener un cambio también en el paradigma, y es que antes se pensaba que las heridas descubiertas cicatrizaban mejor. Ya muchos estudios han mostrado que las heridas cubiertas cicatrizan mucho mejor, hasta un 40%. Entonces, lo ideal es tener una herida cubierta y húmeda, ya que la humedad mejora la migración celular. Y es aquí donde pues, se ve la utilidad de hidrogeles o mallas. De estos hay muchos, algunos tienen factores que mejoran la cicatrización. Lo importante de estos apósitos húmedos, que pueden ser totalmente cerrados o lo que les digo, presentaciones tipo malla, es que se cambien de forma constante, porque si bien la humedad mejora la cicatrización, la presencia de humedad constante sin un cambio adecuado de los vendajes puede empeorar la infección.
Ahora también podemos hablar del cierre primario en este tipo de heridas. En estas que son limpias, se puede hacer un cierre primario en las primeras 6 horas, ya que son pequeñas y tenemos diferentes opciones. Lo ideal sería realizar una sutura, pero por ejemplo en este tipo de ambientes austeros tenemos estas sustancias que son pegantes o incluso las suturas adhesivas. En este caso lo ideal es tener una herida limpia y seca en el fondo para tener una adecuada adherencia del pegante. Se aplica el pegante, se sujeta durante 1 minuto y listo. Esto es aplique, seca y listo. Encima se pueden dejar coloides o apósitos de hidrogel para mantener la humedad de la herida y cambiar este apósito cada 24 horas. En otros casos, por ejemplo, en heridas de cuero cabelludo que son difíciles de controlar por el sangrado, se pueden usar grapas, pero de nuevo la disponibilidad en todos los equipos de atención prehospitalaria o en este tipo de ambientes no es tan amplia. Y finalmente tener prioridad en el traslado en caso de que, por ejemplo, sea una herida que requiera un cierre, tal vez mordeduras de animales grandes o heridas en donde, pues lo que les decía, son catastróficas y pues necesitan el cierre secundario o un cierre primario tardío, pero ya realizado en una institución de atención primaria. En cuanto al uso de antibióticos, el riesgo de infección de todas las heridas alcanza, incluso en el mejor de los casos, así sea la herida más limpia, hasta el 12%. Sin embargo, no se recomienda el uso profiláctico de antibióticos. ¿Cuándo sí debemos usarlo? Cuando hay fracturas abiertas, cuando son mordeduras de animales, cuando son heridas claramente contaminadas o cuando ya tenemos signos clínicos de infección. La gran mayoría de guías recomiendan iniciar con amoxicilina clavulanato o fluoroquinolonas. Sin embargo, en nuestro país, por los perfiles de resistencia, las fluoroquinolonas tal vez no sean la mejor opción. Sin embargo, en personas alérgicas a las penicilinas pueden ser una de nuestras alternativas. Y de segunda opción, o incluso algunas guías de primera, cefalexinas. La discusión acerca de qué antibiótico utilizar es muy amplia, no hay una claridad acerca de cuáles puedan ser beneficiosos u otros. Claramente, si tenemos perfiles de resistencia establecidos, debemos conocer el perfil de resistencia de cada país. Si hay algún motivo por el cual el paciente ha usado antibióticos de forma reciente o tiene alguna cosa que nos pudiera hacer pensar que necesita otro tipo de antibiótico, se tiene que tener en cuenta. Pero más allá de qué antibiótico usar, lo ideal es iniciarlo de forma temprana, lo más temprano posible, para lograr un control de la infección. Adicionalmente, no hay una evidencia clara acerca del uso de antibióticos tópicos. Algunas guías lo recomiendan, otras no. Realmente no hay un statement, no hay una declaración acerca de si se deben usar o no, pero en caso de que queramos usarlos, no reemplaza el uso de antibióticos orales. Lo mismo la miel, hay algunos estudios, reportes anecdóticos de casos en donde se ha usado miel como antiséptico e incluso como coadyuvante en la cicatrización. Ha mostrado buenas respuestas, pero de nuevo no hay suficiente evidencia para recomendarlo, para hacer una recomendación grande para su uso, y tampoco quiere decir que si nosotros usamos miel o antibióticos tópicos no debamos usar antibióticos sistémicos, sobre todo en los casos que ya mencionamos. En cuanto al transporte, puntos claves, se debe priorizar y seleccionar sobre todo en los eventos masivos en donde tengamos muchas víctimas, donde hayan personas que tengan sangrados grandes, que necesitemos controlar de forma intrahospitalaria. Probablemente mañana que hablemos de triage y otras cosas sepamos cuáles debemos priorizar para el traslado. Y sobre todo en el traslado es importante proteger los cuerpos incrustados. Por ejemplo, barras metálicas, vidrios o objetos incrustados pueden perpetuarse o pueden profundizarse si no se tiene en cuenta en el momento del traslado. ¿Qué es lo ideal? Realizar fijaciones. Puede ser con esparadrapos, con gasas, con telas hacia la piel para evitar que durante el traslado este cuerpo extraño produzca más heridas. Adicionalmente, tener en cuenta que esto puede ser muy incómodo para el paciente, entonces debemos intentar que el transporte sea lo más cómodo, usar almohadas, cobijas o todo para nivelar. Por ejemplo, si el cuerpo está atravesando totalmente el paciente y él no se puede acostar, poder nivelarlo e intentar hacer el traslado más cómodo y de nuevo, pues que no vaya a chocar contra algo y accidentalmente, por ejemplo, sacar el cuerpo extraño o profundizarlo y producir más lesiones. Y finalmente, aquí consideramos la sedación. Muchas guías hablan de que el transporte es el momento más incómodo para el paciente, sobre todo en heridas catastróficas o grandes. Entonces aquí podemos considerar infusiones de ketamina o incluso se está hablando del uso de infusiones de dexmedetomidina para que el transporte sea cómodo y no tan doloroso, que puede ser la parte más difícil, no más difícil, sino más incómodo para el paciente durante el manejo. Finalmente, para llevar la casa, las heridas las podemos clasificar en limpias, sucias y contaminadas.
que esto va a ser fundamental sobre todo para el manejo. El control de la hemorragia principalmente siempre debemos hacerlo con torniquete, posteriormente a eso el empaquetamiento y finalmente del empaquetamiento la presión directa. No necesariamente tienen que ir en este orden, depende mucho también del tipo de herida que tengamos. Si por ejemplo es una abrasión o una laceración puede ser presión directa, y el empaquetamiento solamente si tenemos heridas socavadas. Los torniquetes pueden ser definitivos o provisionales. Provisionales nos pueden ayudar a realizar un adecuado empaquetamiento. En cuanto al lavado de la herida, idealmente hacerlo con una jeringa de 60 cc con un catéter 19 para que el émbolo nos ayude a producir la presión adecuada que necesitamos para hacer un buen lavado. Hacerlo con solución salina normal de ser disponible, si no el agua potable también es una excelente opción, y siempre mínimo 1 litro hasta que esté visiblemente limpia esta herida. En relación a los cuerpos extraños, solamente debemos retirarlos si es un cuerpo orgánico que está produciendo una reacción alérgica o ya tiene signos de infección. Acuérdense que los cuerpos metálicos, vidrios, estos no van a tener tanta reacción y solamente deberíamos retirarlos en casos extremos en donde estemos viendo que está haciendo un daño mayor, dejarlo que retirarlo. En caso de que los cuerpos sean tóxicos, hablamos de químicos, por ejemplo, restos de radiación, metales pesados, o tengan rastros de veneno. Y pues siempre recordar que los dientes en caso de mordedura se deben retirar. Los antibióticos no en todos los casos, no son para todos, solamente usarlos en mordeduras, heridas contaminadas o fracturas abiertas. Recordar que es muy importante sobre todo el tiempo de inicio del antibiótico y más allá de cuál antibiótico vamos a elegir, iniciarlo prontamente. En cuanto al control del dolor, no se le debe dar opioides a todo el mundo como anteriormente se hizo en un tiempo, sino que debemos establecer el nivel del dolor. En los niveles leves, usar paracetamol, acetaminofén y AINES vía oral. En los niveles moderados ya podemos pasar a ketorolaco, paracetamol endovenoso e incluso el uso de morfina en algunos casos. Y en los dolores severos, pues allá hablamos del uso de la ketamina o el fentanil como una de las mejores opciones. Y finalmente, para el transporte, tener en cuenta la sedación y acondicionar todo para evitar perpetuar el daño que ya puede haber producido la herida o el cuerpo extraño alojado en las cavidades. Eso es todo, muchas gracias.